Se entiende que la educación es una herramienta para combatir la desigualdad que existe en este mundo. El acceso a la educación universal es vital para poder reducir las disparidades que existen entre poder y riqueza. Sin embargo, la educación se ha utilizado últimamente para perpetuar y reproducir esa desigualdad con el currículo escondido. Ese currículo que solamente fomenta educación de una u otra dependiendo de la clase social que viene cada quien. Y hoy para hablar sobre eso tenemos como invitada especial a Joanny García. Bienvenidos a la sala. Hey, hola mi gente, aquí de vuelta en la sala. Hoy tenemos a una invitada muy especial, eh, una trayectoria bastante larga en la rama educativa y viene hoy para hablar con nosotros de un tema que viene afectando de manera muy cerca también a no solamente a ustedes, sino también a mí personalmente, porque yo tuve una experiencia que voy a compartir ahorita con el hermano mío que ya, aunque no está en la high school, ya se encuentra en la universidad, pero fue una experiencia que me marcó y fue como un método de introducción para mí, para el tema. Y luego te voy a explicar eso, pero antes de, Johanna, yo quisiera que tú me des como que dice una hoja, your resume, En breve. como forma de, bien breve de introducción para que todos que estén en su casa entiendan por qué la voz tuya tiene peso y autoridad en este tema. Ok. Bueno, mucho gusto y gracias por invitarme. Es un placer tremendo para mí. Actualmente trabajo como directora ejecutiva en City College, directora de partnerships, y eso tiene que ver con asuntos del gobierno y comunitario. También actualmente soy presidenta del CSC, eso es el Consejo de Educación Comunal. Sin embargo, soy la designada de la presidenta del condado y es una junta que se dedica a revisar las políticas de educación que impactan a nuestros niños y nuestras escuelas. Yeah. Trabajamos mano a mano con el superintendente Manuel Ramírez. Y también tengo experiencia con la educación pública porque aparte de ser madre de 3 niños que siempre he estado en la educación pública, aparte de yo ser producto de educación pública aquí en este distrito, también trabajé para la persona que en ese entonces fue el presidente del comité de educación en el consejo en cuestión de City Council, que fue Robert Jackson. Entonces, en esa capacidad tuve muchos intercambios con el Departamento de Educación y como uno dice, pude ver detrás de la cortina en lo que impacta e influye las pólizas que impactan a nuestros niños. No, Sí. perfecto. Eh, no he introducido el tema porque quería primero que ella diera su hoja de experiencia para entonces poder introducir el tema. Y el tema de hoy se trata, como ya había expresado anteriormente en la introducción, de cómo va el sistema público escolar aquí en la ciudad. Hay un pequeño eslogan que dice that we have to stand up for all of them. Todos los niños, no solamente un grupo selectivo, no solamente lo que son, lo que se denomina subadoptados, que yo tengo un problema con ese tipo de frase, o sea, que exceden Sí. intelectualmente en sus materias, sino todos los niños, independientemente de ingreso económico, estatus socioeconómico, etcétera, etcétera. Y los comportamientos también raciales que también influyen mucho en eso. Y una de las cosas que quería yo, para entrar en la introducción de eso y quería hablar, y voy, no porque se me olvidó la anécdota, la voy a dejar de último para conectarlo con otro punto, es el propósito de los charter schools. Muchas personas piensan, y yo soy tal vez uno de esos que opino en eso, pero yo opino desde la falta de conocimiento profundo del tema, de que es más un ataque en el sistema público educativo que una ayuda. It's more of an attack on public schools que the need. Tú que has estado dentro y tú que has visto todo detrás de la cortina, como tú dices, ¿qué tú entiendes sobre ese tema? ¿Es una necesidad o realmente es un ataque contra el sistema público? Voy a empezar con decir que es una injusticia, porque los charter schools empezaron hace años como una idea de experimentar con la educación pública y dar otras alternativas. Y la idea era
crear un puente entre lo que se puede crear en ese laboratorio que no tenía la misma reglamento o restrictions como las escuelas públicas. Lo que sucedió que a través de diferentes políticas a nivel federal se creó en algo que fue competencia. Y se creó dos tipos de educación pública. Una que de en sí, aunque quiere, cuando le dan la gana decir que es una educación pública, de verdad funciona como algo bien privado. Como una entidad Exacto. privada. Sí. Dinero que entra, que pueden recaudar fondos privados, todo de Wall Street. Abre la puerta a que todas las corporaciones pueden determinar la educación de los niños en charter school. O sea, el programa educativo. Exacto. Puede ¿Y ser cuál es el fin académico? ¿Cómo se define éxito en la carrera académica de ese niño? Y entonces crean este puente y a la misma vez lo que lo hace peor es que quieren que los fondos públicos, taxpayers money, también sea una parte significante del presupuesto de esa escuela charter school. Y esto está sucediendo mientras que las escuelas públicas están starving, donde las escuelas públicas no tienen los fondos que se le deben, que son no millones, billones de dólares, mientras que las clases están sobrepobladas, mientras que los niños no tienen acceso a espacio, a recursos, a los artes y los maestros con todas las destrezas y las capacidades. Entonces, mientras que tú tienes esto en la escuela pública, los charter schools tienen entonces acceso al dinero y dicen que son mejores. Pero, ¿qué significa ser mejor? Primero que nada, si tú eres una madre buscando por la mejor oportunidad para tu niño y tú ves una escuela pública, la escuela Neighborhood School, que las clases están sobrepobladas, que no tiene recursos, que no tiene computadoras, que los baños están rotos, todo eso. Y entonces viene un charter school donde sí tiene acceso no solamente al dinero de Wall Street, pero también al dinero. Cada vez que un niño se va de public school a un charter school, el dinero de ese niño, de esos fondos, ese dinero camina con el niño al charter school. Ahora esa escuela tiene menos dinero, menos fondos para cumplir con la necesidad de los niños que están ahí, porque se fue al charter school. Entonces, está en el charter school, los O sea, gerentes. Si un niño de una escuela pública local es transferido a una escuela de charter, el dinero que se le asigna a ese cuerpo, entonces se le traslada a la charter school. Sí. Y ya no se la dan a la escuela pública. No se lo dan en la escuela. Entonces, los charter schools también tienen acceso a, porque tienen muchos fondos, hacer como propaganda que son mejores. Pero hacer mejor, el éxito de ello refleja, todo está basado en los standardized testing, los exámenes. Y como todo está basado en eso, ellos hacen todo posible para que ellos tengan altas notas. ¿Qué significa eso? Eso significa que ya cuando el niño está llegando como a tercer año, cuando el charter school sabe que ese niño tiene falta de, necesita más ayuda del aprendizaje, a lo mejor viene de un hogar donde tiene dinámica que necesita más apoyo, los charter schools no tienen tiempo, el modelo de ellos no permite tiempo para ni los maestros ni lo personal tratar con esos asuntos. ¿Qué sucede entonces? Los charter schools entonces empujan, they push out esos niños que ven como que le va a ser difícil enseñarles a través de su modelo, y entonces esos niños vuelven para atrás a neighborhood school, pero no regresan con el dinero. Entonces, ni con el conocimiento tampoco. Ni con el conocimiento. Los niños regresan más traumatizados, se sienten como que lo botaron y no saben por qué. Y la escuela entonces, porque es una escuela pública, absorban esos niños ahora con menos recursos todavía. Y los niños que están absorbiendo son los niños que tienen más necesidades. Y los escuelas charter school se quedaron con ese dinero. Y por eso muchas veces cuando están transfiriendo los niños para atrás a su neighborhood school, es después del 31 de octubre, porque hay una ley que dice que después del 31 de octubre, todas las escuelas, incluyendo charter school, tienen que reportar al Departamento de Educación y al Estado cuántos niños tienen en sus escuelas.
y de acuerdo a esa cantidad le dan esos tipos de fondos. Entonces, por eso después del 31 de octubre es cuando tratan de poner presión a ese padre, this is not the right school for your child, this is not the right... Y hasta es mucho harassment, hasta que el padre no puede y va llorando y vuelve a neighborhood school. Claro, el neighborhood school lo coge porque la escuela pública es un lugar que refleja nuestra sociedad, our society in reality, porque all kids are there, all kids are accepted. Y tenga un presupuesto de 0 o de 1 millón, todo el equipo de esa escuela trata de dar lo mejor a ese niño, sin esa alternativa, porque no hay opción de sacarle a ese niño. Entonces, it's safe to say, charter schools entonces son una iniciativa corporativa para sacarle capital también al sistema educativo a un nivel ya no universitario, sino también a un nivel ya elementary, high school, junior high school y etc. Todo, sí, de kinder. Y quiero añadir algo bien rápido que tiene que ver con los fondos, que lo hace peor. Hace 3 años, Eva Moskowitz, que es la encargada de Success Academy, she lobbied lobbying, lo llevó a almorzar, todo. Y era para que ellos pasaran una ley en el estado diciendo que cuando se inicie un charter school nuevo, el Departamento de Educación y la alcaldía de nosotros de Nueva York tenía que pagar para iniciar, o sea, furniture, repair, the space. O sea, del dinero de los impuestos que uno paga. Exacto, el dinero de público que se le debe a los padres, que se le debe a las escuelas, que se lo iban a dar por ley, se lo tenían que dar a los charter school, cuando un charter school nuevo abre, para que ese charter school pueda entonces tener todo lo máximo para esos niños. Es un crimen, por eso yo empecé con decir, es una injusticia. Claro, no, y estoy de acuerdo, y entonces ahí entra la anécdota que quería compartir, por eso quería esperar hasta el final de que tú desglosaras tu opinión. El hermano mío en su 2º o 3er año de high school, no recuerdo bien ahora, me tocó ir en representación de mi madre porque tenía que trabajar para lo que le llaman el Parents Teachers Conference, para uno ver cómo va el progreso del estudiante, sus notas, cómo va y todo. Y uno de los profesores, que era el profesor de historia, hablando yo con él, y se ve que era un tipo bien amoblado en la cabeza y que era progresista también, y que una persona que realmente le interesaba el progreso de los niños, no era solamente un cogecheque, como dice uno. Qué bueno. Cuando hablo con él, le pregunto sobre la situación de la escuela y todo, porque ya me llamaba la atención que cuando yo fui a la high school era una sola escuela. Ahora yo entré a esta escuela y me encuentro que habían 6 escuelas diferentes dentro de una sola escuela. Y yo todavía no comprendo esa lógica porque yo no vengo de esa época. Y todavía no le veo el sentido tampoco de razón a eso. Claro, por el propósito de los charter school, entonces es que conduce a esa problemática. Y él me dice a mí, yo tengo 32 estudiantes, que de por sí ya es demasiado para una sola persona. Sí. Pero solamente tengo 24 libros de texto. Wow. Entonces yo tengo que ir todas las noches a mi casa, sacarle copia al capítulo que voy a enseñar, para poder entonces pasarlo a mi computadora para hacer una presentación de PowerPoint. Porque como yo me hago y le doy 24 libros y dejo a los otros 8 estudiantes sin un texto. Sí. O sea, ¿cómo aprenden? Entonces eso también es un problema. Sí. Porque si los niños ven el producto en el PowerPoint, el capítulo, se van a su casa y no tienen a dónde ir para buscar esa información de la nota que tomaron, por si tomaron una nota que no le hace un tipo de sentido, entonces se pierde. Y entonces se pierde la traducción de lo que se estaba enseñando. Ahí fue que yo dije, wow, hay un problema serio aquí. Sí. Hay un problema serio y un problema que solamente... Y ahí es que voy a entrar al otro punto, se nota que como si fuera de manera conducida prácticamente a una sola población, a un solo sector, que es la de la clase trabajadora, de la clase latina, la clase afroamericana, y los blancos que también viven en situaciones precarias económicamente. Nueva York, con toda su diversidad, sin embargo, en la nación, es una de las ciudades que tiene lo que le llama segregation, a donde hay una separación del cielo a la luna,
entre clase y razas, aunque yo tengo un problema con esa palabra, pero para el uso político, como se le pueda dar, en el sistema educativo. Tú puedes ir a una sola escuela donde la escuela completa son niños blancos, de una familia con un ingreso de per cápita mucho más alta, $100,000 para arriba. Entonces tú vas a otra escuela y tú ves que esas escuelas tienen afroamericanos, latinos, hispanos, con un ingreso de 30,000 y para abajo, y tú notas la diferencia en la tecnología, en los libros, en los profesores que están dando clase ahí, en el ambiente, el uniforme de la escolar, la comida, todo. Entonces, por eso es que se considera que ese producto del charter school es un ataque a la escuela pública. Pero tú mencionaste algo muy importante sobre eso también, los exámenes que dan. ¿Realmente tienen un tipo de prevalencia esos exámenes? ¿Son necesarios o son una técnica para continuar segregando a los estudiantes? ¿O realmente es una herramienta honesta para poder, qué sé yo, dictar, Sí, evaluar el progreso evaluar el progreso o no del niño? ¿Cómo tú lo consideras eso? Actualmente, los exámenes estandarizados, los state tests, déjeme yo primero decir que no son los mismos que nosotros tomamos cuando, porque yo me crié en este sistema de educación y yo también tomé los exámenes y era completamente diferente. Y los exámenes estandarizados ahora mismo se están usando con una agenda muy política y una agenda corporativa. Corporativa, voy a empezar por ahí primero, porque la misma persona que diseña los exámenes es la misma compañía que le vende los libros a las escuelas. Quiero empezar con eso para darle contexto a el mérito que tienen esos tipos de exámenes. O sea, un Pearson. Exacto. Al nivel de... Y él es mismo. Oh, no, tú estás fallando, tú necesitas comprarte el libro para tú pasar. Wow. Entonces, aparte de eso, cuando un niño toma los exámenes, que es en tiempos de primavera, el estrés, la tensión de sacar una cierta nota es tan fuerte porque los maestros tienen esta presión porque está conectado a la evaluación de los maestros. Sí, sí. Entonces tiene esta presión y entonces se olvida de todo lo que envuelve una educación holística. Esa es la palabra. Sí, holística. Entonces, estar debajo de esa presión, eso solamente cuando uno vaya a ver ese tipo de ambiente de aprendizaje solamente sucede en escuelas de bajo ingreso, no tanto en otras escuelas, porque los niños de nosotros, que son como nosotros, se lastiman más porque sus padres no tienen acceso económico a darle experiencia que le da esa educación completa, como los artes, todas esas cosas que es importante. Y algo que no tiene, que le quita todo el sentido a tomar los exámenes estandarizados es que ese niño que está en 4º grado tomando ese examen en abril, se va a terminar ese año escolar en junio y ese niño y su padre no van a saber qué nota sacaron en ese examen en abril hasta final de agosto, ya cuando está determinado a qué salón va ese niño. ¿Y por qué? Porque eso es cuando el Estado manda las notas a la escuela. O sea, esa maestra que está con ese niño no va a tener ninguna oportunidad, hacer ninguna diferencia en cambiar cómo enseñar a ese niño o evaluar cuáles son sus debilidades, porque ya cuando viene la nota, ya ese niño está fuera de sus manos. Aparte de eso, las notas no vienen con suficiente detalle a indicarle ni a los padres, este es su punto débil, esto es lo que tiene que hacer. Eso aparte, hay tanta injusticia con los exámenes estandarizados, que aparte de eso, vamos a decir que en el año 2016, para tú sacar una nota alta en el examen estandarizado, era un 438. Ese es el cutoff score. Ese es el año 2016. En el año 2017, el cutoff score ahora es 500.
y tú no sabes por qué. O sea, tú como maestro, como padre no sabes. Pero ese cut-off score, esa línea de si tú pasaste, eres proficiente, no proficiente, se determina en el Departamento de Educación del Estado. No hay ningún racional. O sea, si yo soy el gobernador Como y yo tengo estas relaciones bien fuertes con los charter schools y yo quiero justificar que necesitamos más charter school porque charter school is the answer to public education. Charter school es lo que resuelve educar a nuestros niños. Y si yo vi que en el 2016 demasiados niños latinos afroamericanos, que son los que los charter schools reclutan, hicieron demasiado bien, no hay nada que me prohíbe como gobernador comunicarme con el Departamento de Educación del Estado, decir, tú sabes que el año, como que fue muy fácil ese examen. No le vamos a dar crédito que los niños están haciendo mejor. Vamos ahora a alzar ese cut-off score. Y no, entonces, eso quita tanto mérito a ese examen, porque entonces ni la misma maestra, el profesor, no puede decir, como un examen del salón. Si tú le das un examen al niño del salón, creado por el profesor sabe si tú sacas un 75, un 80, un 85, lo sabe en tiempo real, sabe en suficiente tiempo para hacer algún cambio en la educación y sabe qué nota significa ser proficiente o no proficiente. Entonces se quita todo el mérito. Ahora, ¿cómo eso contribuye a segregation? La ciudad de Nueva York es la única ciudad donde para tú como niño en cuarto grado, esas notas se utilizan para saber a qué middle school, qué escuela intermedia tú puedes ir. Y tú cuando entonces estás en el séptimo grado, esa nota del examen es lo que determina a qué escuela en high school tú vas a ir. Entonces, a dónde tú vas en high school está conectado a la nota que tú sacas en séptimo y cuarto grado. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que si tú vas a una escuela donde los padres tienen mucho capital, o tú vives en un zip code donde en esa escuela parece los recursos son tantos que tú parece que vas a una escuela privada, tú tienes acceso a tutoría y ayuda y apoyo y clases más pequeñas y más ayuda individual para tú ser exitoso. O sea, esos exámenes estandarizados miden la cantidad de dinero que está en el bolsillo de los padres de los niños, no mide la capacidad de los niños. Y es un crimen lo que hacen y cómo utilizan esa escuela. Y hasta usan estos exámenes para justificar cerrar escuelas. Uh-huh. Escuelas que por años, por decades, están sobreviviendo con un presupuesto que es casi imposible enseñar a los niños. Con un presupuesto donde no hay recursos. Y además que son necesarias para la comunidad. Por ejemplo, si tú vives aquí, te quitan una escuela que queda 5 o 6 cuadras y tienes entonces que enviar a tu niño a una escuela que queda prácticamente casi en otro condado. Uh-huh. Eso crea una barrera para ti como madre o para un padre, uh-huh, pero también para el niño. Exacto. Entonces ahí es que viene también el impacto a la información o no que recibe ese niño, porque entonces vienen otras cosas que se convierten en obstáculos. Exacto. Para el aprendizaje del niño. Y por eso fue la pregunta, porque en realidad yo veo esos exámenes como una herramienta básicamente para eso, para separar a los que tienen cierto ingreso, uh-huh, y sus hijos de los otros que tienen cierto ingreso, sus hijos también. No como un mecanismo realmente para evaluar el nivel educativo de un niño, sino realmente para evaluar, como decimos nosotros en inglés, su socioeconomic status. Exactly. Su estatus económico-social. Entonces, uh-huh, dependiendo de tu estatus económico-social, porque hay cosas que se caen de la mata. Uh-huh. Si una familia, una pareja tiene un ingreso de $200, $300,000, tienen incluso hasta más tiempo para compartir y ayudar a los niños con sus tareas, sí, para llevarlos, como tú dices, a especies de programas a donde, uh-huh, puedan ayudarle con cualquier debilidad o deficiencia que tengan en el momento. Diferente a una madre o un padre que tienen que trabajar 8, 9, 12 horas, uh-huh, que no tienen el tiempo, y además que no tienen el tiempo tampoco tienen de por sí un background educativo ellos, porque la mayoría son inmigrantes que no, exacto, terminaron la escuela, entonces no tienen tampoco cómo ayudar al niño, entonces tienen que depender de programas que sí pueden ofrecerle eso,
Pero si no hay dinero, si no hay cuarto, como dice uno buen dominicano, Exacto. y si los padres no tienen dinero tampoco para acudir a tal servicio, imposibilita que un niño pueda salir de este sistema educativo con, con un valor de oro en el grado educativo. Entonces eso sigue construyendo, que es muy relacionado al problema de housing, Ujú. donde tú mantienes a las mismas personas por generaciones en un solo sitio y no pueden salir de ese sitio Exacto. Entonces se ve reflejado en la escuela intermedia, pero más todavía en los high schools. sí, Tú puedes verlo. Tómeme a mí como ejemplo. Yo soy madre soltera con 3 niños. Y hay diferentes tipos de privilegios. Está el privilegio socioeconómico, pero está el privilegio de situación, de circunstancias. Y hay familias que tienen privilegios donde hay 2 padres. Y yo tengo que trabajar en cuestión 3 veces más fuerte que sí, sí. otros padres para asegurarme, aunque yo esté cansada al final de la noche, que yo llego tarde, asegurarme que los niños no hicieron la tarea y también asegurarme que socioemocionalmente ellos están bien para estar presente el próximo día. Hay muchas cosas que no se llevan a cabo. Y cuando yo pienso en ese hueco que yo tengo, todavía yo sé que yo tengo privilegio porque yo hablo inglés. Y también mis niños no están en foster Y eres care. profesional Exacto. también. Yo Sí. pienso en los niños que están recién llegados. Yo pienso en los niños que no saben cuándo van a comer, cuáles son su alimentación, a dónde van a dormir esa noche. Es injusto ponernos a ellos en competencia con otros niños que tienen diferentes privilegios y acceso. Y entonces decir, este examen determinó que este estudiante es más capacitado y tiene más derecho a esa oportunidad que este niño. Es injusto. Sí. Y no para incurrir tanto Sí. en el término sociológico, pero es obvio que y eso fue una discusión muy grande hace muchos años entre muchos sociólogos, en donde la educación ya deja de ser una herramienta para enriquecer al ser humano y para ayudar a esos que puedan avanzar en el término evolutivo, y más como un mecanismo de represión para mantenerlo esclavos a la situación actual. Entonces, para finalizar ya con esto, antes de trasladarme a moverme, Departamento de Educación, a nivel de la ciudad y a nivel federal, ¿cómo tú lo valoras? Puede empezar en cualquier orden. Ok. Así, Y si tiene que decir una mala palabra o dos, puede okay, decirla thank you. también. If you would have asked me 2 months ago, hace 2 meses, que estuvimos debajo de la Canciller Fariña, Sí. mi respuesta hubiera sido un poco diferente. ¿Positiva o negativa? Negativo, bien Ok. negativo, porque había un claro falta de conexión entre Fariña y los estudiantes y los padres. Por ejemplo, hubo un town hall donde una madre se quejó que por la escuela está tan enfocado en la matemática y el examen que su hijo no estaba recibiendo foreign language, otro idioma. La respuesta de la canciller en ese entonces fue: hagan lo que hace mi hija. Ella manda a mis nietos a España todos los veranos. Oh, qué bien. Compre Rosetta Stone. Oh, qué bien. Y no va a tener ningún problema en su hijo en aprendiendo un segundo idioma. Oh, qué bien. Esto fue en un trabajo en Washington Heights. Increíble. Y yo me sentí tan mal por esa madre, porque la madre estaba como en shock, que la cabeza del sistema de educación en Nueva York tuvo ese tipo de respuesta en cómo... Una actitud negativa, porque también su respuesta ve que ella está desconectada de la realidad, pero también fue un método de prepotencia, arrogancia, de querer Sí. hacer a esa persona también sentirse al menos. Sí, porque no quería, lo vio como un enfrentamiento la pregunta. Ahora, el canciller ahora es Richard Carranza, que es inmigrante, él conoce esa experiencia de ser inmigrante. Cuando él habla, y yo lo he conocido en persona, él parece, yo digo parece porque como yo estoy tan jaded con el Departamento de Educación, él habla como que él sinceramente quiere entender
la condición humana de ese niño y la condición humana en cual las escuelas tienen que tratar. Él ha hablado fuertemente sobre en contra de la segregación. Y, sin embargo, cuando estaba Fariña, ella no decía segregation. Es como que no existía esa condición. No lo dice, no existe. Obviamente. Exacto. Pero decía diversity, integration. Pero Carranza sí dice segregation. Sí admite que hay un problema. Y en cuestión de los exámenes estandarizados, él entiende que hay aspectos que divide los niños en cuestión de clase socioeconómica. Entonces tengo más esperanza, un poco más de Por esperanza. lo menos por su discurso hay por más lo esperanza. menos, Sí. sabiendo que él está, que su jefe es Mayor de Blasio. Sí. Sabiendo que Mayor de Blasio también fue el jefe de Fariña. Y yo proyecto, I'm projecting, que lo que va a suceder es que ahora mismo de Blasio le está dando este tipo de soga a Carranza, pues algún Hasta el punto momento esa que soga va a, cuando, va a decir, cuando llegue a tocar los intereses de él o de lo que donan a su campaña, entonces exacto, ahí va a haber problema. Exacto. So, vamos a ver. Entonces, a nivel del Estado tenemos otra canciller que se llama, tenemos Betty Rosa. Betty Rosa es dominicana puertorriqueña. Ella fue principal aquí en la 218 y también fue superintendente. Yes, 218. Okay. Y fue superintendente en el Bronx. Tiene su especialidad es bilingüe, educación bilingüe y educación especial. Okay. O sea, tiene una mezcla donde ella es buena tenerla ella en la cabeza de los border regions. Sí, sí. Y ahí hay mucha esperanza. Pero ella tiene que trabajar con la comisionada, sí, sí. Elia, que trabaja, que le corresponde más a cómo. Y entonces siempre hay como un conflicto, una batalla en cuestión de cuáles son las pólizas que se van a trasladar a la ciudad de Nueva York. ¿Qué sucede? Lo que yo veo es que con Betty DeVos a nivel federal no tenemos nadie en el estado para proteger nuestros niños. Contra la política de Betsy. Exacto. Ha habido oportunidades, por ejemplo, con los exámenes estandarizados, le hemos dicho al Estado que le diga a los federales que los niños que todavía están aprendiendo English Language Learners, aprendiendo el idioma, que debe estar como exempt o tener más tiempo todavía a aprender el idioma antes de tratar con material. Y también que los niños que opt-out, que no tomen el examen, no se deben penalizar por no tomar el examen. Ellos tenían esa opción y se opusieron a eso, entonces ahora tenemos penalidades grandes, no tenemos ningún tipo de protección en cuestión de las pólizas de Betty DeVos. Y nosotros somos muy, muy vulnerables porque la población de nosotros mayormente son afroamericanos, inmigrantes, niños con necesidades especiales. Entonces, por eso es la importancia, ustedes que están en su casa, de entender de que es necesario salir a votar. ¿Y por qué? Hay elecciones ahora el 26 que son importantes poner atención para los que están registrados como demócratas, que son primarias, y hay elecciones después en septiembre y hay elecciones también en noviembre. Todas son sumamente importantes porque todas esas, de una manera u otra, van a tener cierto, de manera directa o indirecta, peso sobre la suerte de la educación pública. Y ustedes deben entender, o nosotros que estudiamos aquí entendemos, el valor y la necesidad de tener escuelas públicas abiertas, no solamente como refugio de niños que son rechazados, sea por su color o por su estatus socioeconómico, sino que estén abiertas realmente como un hogar y un lugar para esa evolución humana necesaria que se recibe y transcurre a través de la educación. Giovanna, vamos a pasar ahora para el mueble un rato para hablar un poquito de cómo el arte también puede influir en los niños y en la educación. Lo vemos ahora, señores.